Muy bien, vamos a hablar en esta mañana de 4 principios sobre la administración del siervo de Dios y 4 principios sobre la administración de la iglesia. ¿Por qué me enfoco primero en el siervo de Dios? Porque el apóstol Pablo dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? Si no puede organizar su propia vida, mucho menos va a poder organizar la obra, la iglesia del Señor. Por eso ahí vos mencionabas algunas capacitaciones que hice y una era una diplomatura en desarrollo personal y directivo. ¿Por qué personal? Porque si primero uno no se puede liderar a sí mismo, no puede liderar a los demás. Vamos a arrancar con los 4 principios eh, para la administración personal de cada uno de nosotros. El primer principio es la importancia de la administración, la importancia que tiene la administración. Y en Segunda de Reyes 4.1 hay un relato conocido por nosotros, pero vale la pena recalcar algo que está hacia el final. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Lo que vemos aquí es que esta mujer queda viuda, que su marido no solo era un hombre temeroso de Dios, sino que servía en el equipo de profetas de Eliseo. Sin embargo, había dejado en la ruina a su familia, porque la palabra dice que no alcanzaba con tomar un hijo como esclavo, sino que hacía falta 2 hijos para pagar aquello que debía. Así que lo primero que tenemos que entender es que con ser creyente y siervo de Dios no alcanza. También uno tiene que ser un buen administrador. Que una mala administración no solo trae consecuencias negativas a nosotros, sino que también trae consecuencias negativas a nuestra familia y obviamente al reino de Dios. La pregunta que surge de este texto es, ¿qué habrán dicho los hijos en el velatorio de su padre? ¿No? Frente al féretro, ahí algunos llorando, los acreedores en la puerta diciéndole, bueno, ¿cuándo termina esto? Así 2 de ustedes vienen a trabajar gratis para nosotros. Y me imagino a los hijos mirando a Eliseo y diciéndole, Eliseo, mandate un milagro de resurrección. Levántalo, así paga lo que debe, y mi hermano y yo quedamos libres de esto. De aquí surge una pregunta de reflexión. Si hoy Dios te llamara a su presencia, ¿qué dirían tus hijos esta noche en tu velatorio? Dirían, gracias Señor porque nos diste un padre ordenado, la casa está bien escriturada, por supuesto hay dinero de reserva para un par de años, así que aunque nos quedamos sin papá, mamá tiene reservas para afrontar el primer tiempo. Gracias porque hay un seguro de vida, ¿no? Y hay un dinero ahí importante que vamos a cobrar. O quizá le predirían a alguno de los pastores presentes que se mande un milagro de resurrección. Pregunta de reflexión. La imagen en el barrio. Una de las cosas que más mira la gente hoy es familia y dinero. La gente mira eso y hay que explicárselo a nuestras congregaciones. La gente mira el matrimonio, mira los hijos de los que son creyentes, mira si termina la casa o no termina la casa. Es decir, la gente hoy Tener, presta atención tener, a esas cosas. ¿sí? La imagen de Eliseo dentro de lo ministerial, ¿no? Dentro de lo ministerial se ve que Eliseo no se juntaba con la gente cada tanto, y le decía, bueno, muchachos, vamos a analizar un poquitito las cuentas. Está todo en orden, las cosas están pagas, no tenemos deuda de tarjeta, ¿no? Es decir,
Nosotros hace muchos años atrás en la iglesia tuvimos a todo el ministerio de adoración endeudado con tarjeta de crédito. Y es difícil el domingo llevar a la gente a la presencia de Dios cuando el día lunes te tiran las cartas documento por abajo de la puerta para que pagues lo que debes, ¿no? La imagen de la iglesia a los no creyentes, ¿no? Decir, che, ¿te enteraste quién falleció? ¿Quién? El que andaba con Eliseo, haciendo milagros, y que no dejó a la familia, en la ruina. Menos mal que mi marido es plomero y dentro de todo tiene las cuentas ordenadas, no hará algo tan superador como milagros, pero por lo menos estamos tranquilos en nuestra economía. Así que debemos entender que este hombre era un siervo de Dios, temeroso de Dios. Sin embargo, literalmente había dejado en la ruina a su familia. En segundo lugar, negligencia en el área familiar, en el área económica, ¿no? Dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ve que el apóstol Pablo estaba cansadito con este tema y les tira con un camión con acoplado, ¿no? Porque dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿no? Porque algunos te dicen que los suyos son el universo, que ellos son los padres de todo el mundo. Ahora acá habla específicamente de los de su casa. Y hoy estamos hablando de dinero, pero podríamos hablar de tiempo, ¿no? Pastores que no le han dedicado tiempo a sus hijos, pero sí a los jóvenes de la iglesia. Por eso los jóvenes están en la iglesia y muchas veces sus hijos no lo están, porque hay una ley de siembra y de cosecha, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, una de las cosas que hay que hacer es tener el orden de prioridades correcto. Y obviamente en nuestra vida primero tiene que estar Dios, en segundo lugar la esposa, el esposo, en tercer lugar los hijos y en cuarto lugar el ministerio, porque alterar el orden de estos productos, de estos factores, altera gravemente el producto. Entonces, cuidado con esto. Primero, Dios. Después del Señor, mi esposa. Después de mi esposa, mis hijos. Y después recién el ministerio. Y a esto hay que prestarle mucha atención, porque lamentablemente vemos muchos hijos de pastores apartados. Y en algunos casos muchos dicen, bueno, es un ataque sistemático del diablo. Y a veces el diablo contesta sistemáticamente, los padres no le han prestado atención. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto a lo que dice la palabra, habla claramente de proveer, porque hay pastores que te dicen, Daniel, me la paso todo el día en la iglesia. Sí, pero el tema es si provees o no provees. Acá no dice porque si alguno no se la pasa todo el día en la iglesia. Dicho sea de paso, a veces hay tantas actividades en la iglesia porque los propios pastores fabrican las actividades, porque se creen que actividad es productividad. Y muchas veces no hay nada más improductivo que una vida llena de actividades. Ahora, cuando hablamos de lo económico, hablar claramente del sostén. ¿Cuánto necesita ese pastor para ser sostenido? Y de pronto la iglesia por ahí lo puede sostener, de pronto le puede dar una ofrenda, un viático, o de pronto no. Lo que no puede ser la variable de ajuste son los chicos. Los chicos no tienen la culpa de que el papá sea pastor, verdulero, artista, deportista, misionero. Ese es un tema de él. Acá que traiga lo que nosotros necesitamos para vivir dignamente. Basta que traiga lo que hace falta para vivir, él que se dedique a lo que tenga que dedicarse. Lo que no puede dejar es de proveer. Y he hablado con gente que maneja el dinero en iglesias y me dice, no hay forma de que el pastor entienda de que no se lo puede sostener. La iglesia no da hoy para pagar un sostén de una familia con 3 chicos. Ahora, no hay forma de que el pastor vaya a buscar trabajo, se la pasa acá adentro, en vez de ir a buscar un trabajo y decir, discúlpenme, primero voy a proveer
para mi familia. Y por supuesto también voy a atender la obra en la medida en que la obra crezca y me pueda sostener, pero por supuesto me voy a dedicar tiempo completo a esto. Y obviamente proveer para el futuro de los hijos, ¿no? Dos versículos que todo padre tiene que tener bien presente. El primero está en 2 Corintios 12, 14, ¿no? 2 Corintios 12, 14. Y es también el apóstol Pablo el que habla ahí y dice: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y esto es lo que enseña y manda la palabra, ¿no? Proveer para el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, hay hijos de pastores que tienen que sostener a sus padres. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Por supuesto hay que honrar al padre y a la madre, es el primer mandamiento con promesa, sí, 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 pero hay padres que ni siquiera tienen PAMI, porque las iglesias los han tenido en negro de forma clandestina, porque así como hay talleres de costura clandestinos, también hay iglesias clandestinas. El segundo versículo es Proverbios 19:14, donde dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La casa y las riquezas las tenemos que dejar de herencia a los padres. Y de la mujer, del varón prudente, se ocupa el Señor. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dejar de preocuparme con quién se va a casar mi hijo Matías y preocuparme con qué se va a casar Matías. Porque de con quién se ocupa Jehová, pero de la casa y de las riquezas, de con qué nos tenemos que ocupar mi esposa y yo. Y esto se construye para que cuando llegue el momento uno pueda honrar lo que la palabra de Dios enseña. En tercer lugar, ¿qué es lo que más vale en materia económica? Cuando hablamos de cuestiones económicas, ¿qué es lo que más vale? Y nos lo dice Proverbios 12:9. Proverbios capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. He tenido que enseñar esto en la congregación porque había visto una casuística, ¿no? Gente que me decía, pastor, yo soy la mano derecha del dueño de la empresa. Soy el único que tiene la clave de la alarma, conoce las claves de las cuentas bancarias. Más, cada vez que me tomo vacaciones, el dueño de la empresa dice que si yo me llego a ir, se muere, se cae la empresa. ¿Y cuánto te pagan? Bueno, no, eso es lo único, pastor. La verdad, pagar no me pagan también. Ah, eso es lo único. Entonces, cuidado con esto, porque por 2 o 3 elogios lo tiene trabajando por 2 mangos hace 20 años. Y después vinieron los testimonios, después de que un domingo enseñé esto. Porque hubo gente que me dijo, el lunes, pastor, cuando me vino a poner la mano en el hombro y a decirme que sin mí, le dije, sacame la manito del hombro, ahora vamos a hablar de mi sueldo. Porque yo el domingo recibí palabra. Porque me quieren como un hijo. El problema es que no me heredan. Cuidado con esto. Cuidado. Mejor no ser tan reconocido, pero ser bien remunerado. Más vale el despreciado que tiene recursos, que tiene sirvientes, que el que se jacta de cuánto lo aman, lo quieren y carece de pan. Por eso, cuando uno va al supermercado no puede llevar reconocimiento. Cuando te tenés que comprar un departamento, no podés llevar valoración. Lo tenés que llevar son valores y por lo general dólares. Entonces hay que tener cuidado con esto. La única profesión que conozco donde el reconocimiento no va acompañado de remuneración es en el ministerio. Aún empresas que no creen en nada honran a los empleados, aún por interés, pero los honran. Sin embargo, vos ves congregaciones donde el pastor cumple 25 años de ministerio y le regalan un pergamino firmado por un montón de personas que no se entiende nada y una virome
donde vos decís, no sé dónde está, dónde se consigue el repuesto de Sabirón, me la trajo Colón en la carabela, ¿no? ¿De dónde sacaron esa lapicera? ¿No? Entonces, cuidado con esto. Y esto es transversal, transversal. Voy a predicar a iglesias donde me dicen que soy una tremenda bendición para el reino y el pueblo de Dios. Menos mal, menos mal. Porque si no llega a ser así, creo que me cobran. Porque cuando vos ves la ofrenda que te dan, es una miseria espantosa. Y cuidado con esto. No estoy hablando de cantidad, estoy hablando de representatividad. Cuidado, porque hay lugares donde la iglesia es muy poco dinero, pero es tremendamente generosa, porque para esa congregación ese dinero representa mucho. Y he ido a grandes ministerios donde lo que te dan comparado con el ministerio es una miseria espantosa. Por eso la generosidad no tiene que ver con la cantidad, sino con la representatividad. Por eso David dijo, yo no daré cosa que a mí no me costare. Ahí hay un estándar de calidad. Por eso Jesús dijo, esta viuda puso más que todos. Pero Señor, puso dos moneditas, puso el 100% de lo que tenía. Estos ponen de lo que les sobra. Y aclaro por las dudas, la mayoría lo saben, jamás pedimos los pastores de la iglesia del centro una ofrenda y la mayoría de los viajes los pagamos nosotros. Pagamos todo porque iglesias que nos invitan no pueden pagar pasaje, no pueden pagar hotel y lo hacemos como una siembra con mucho gusto y Dios nos ha prosperado terriblemente, pero el que se pierde la bendición es aquel que no reconoce. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto, porque me quieren, me aman, soy como un padre, sí, ¿cuánto te pagan? Entonces, uno tiene que prestar mucha atención a esto. Derecho a ser bien remunerado, ¿no? Dice Proverbios 27:18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Y acá hay un tremendo principio, ¿no? Y yo aprecio mucho este versículo porque Dios me sanó con él. Yo estoy en la Comisión de Finanzas de la Iglesia desde los 13 años. Comencé contando la ofrenda. Y como se dijo hoy, soy el pastor ejecutivo de la congregación. Y hace 26 años que estoy sostenido tiempo completo, ¿no? Pero pago sueldos desde hace más de 35. Y el problema fue cuando tuve que empezar a cobrar en la iglesia. Porque yo fui formado en que a la iglesia uno va a dar, no a cobrar. Y ahí vino toda una crisis, ¿no? Y recuerdo que una vez el pastor Braida me dijo, desde que vos estás rentado en la iglesia no hubo más un aumento de sueldo, no hubo un reconocimiento para nadie. Me dice, a vos no te estará costando cobrar, ¿no? Le dije, sí, me está costando cobrar. Me dijo, bueno, sanate, Daniel, por el bien tuyo y de todos los demás que trabajamos acá, porque a vos no te cuesta dar, sos muy generoso, pero te cuesta recibir. Y es tan malo no saber dar como no saber recibir. Y un día haciendo el devocional, Dios me sanó con este versículo. Me dijo, Daniel, ¿cuidás la higuera? Sí, tenés que comer del fruto. Mirás por mis intereses, sí, tenés que tener honra. Y Dios me sanó. Y la medida la pone el apóstol Pablo, cuando dice que uno tiene que ser sobrio. No hay que escandalizar ni por opulencia ni por carencia. Las dos cosas escandalizan. Escandaliza tanto ver a los pastores con las cadenas de oro como ver a pastores que no tienen ropa para ponerse, no sé, para un casamiento. Entonces, la medida la da el pastor, la medida la da el apóstol Pablo, cuando dice que los siervos de Dios, los pastores, tenemos que ser sobrios, sobrios. Cuando construimos el nuevo templo, ahí en la Avenida Independencia, esta fue la instrucción que le dimos al arquitecto. Queremos materiales nobles, algo que honra el nombre de Dios, pero que sea sobrio. Y cuando alguien viene a ver el edificio es el mejor halago que nos da. Cuando dice, che, Daniel, qué bien que quedó, pero qué sobrio que es este edificio. Es que uno de los objetivos era que fuera sobrio, que fuera algo digno, con materiales nobles, pero que fuera sobrio. Administración de la iglesia. Vamos a ver 4 principios vinculados a la administración de la iglesia. El primer principio tiene que ver con que
debe estar la persona con el perfil adecuado. Perfil adecuado. Dice 1 Corintios 12:28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Después dice, luego profetas, los terceros maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Los que administran. Los que tienen don de lengua. Lo primero que tiene que tener la persona que maneja el dinero en la iglesia es estar lleno del Espíritu Santo, no saber contabilidad. Porque para saber contabilidad, un estudio contable puede llevar las finanzas de la iglesia muy bien, mucho mejor que algunos. De hecho, le llevan las finanzas a empresas multinacionales, le pueden llevar las finanzas a una iglesia. Entonces, lo primero que tiene que tener necesitamos entender que la administración es un don del Espíritu, un don del Espíritu. Por eso dice los que administran. Y acá hay algo muy fundamental. A cargo de la administración de la iglesia tiene que estar un administrador y no un tesorero. ¿Por qué? Porque el tesorero atesora y el administrador administra. Por eso la palabra de Dios no dice los que atesoran, dice los que administran. Por eso a veces hay pastores que me dicen, Daniel, para sacarle un peso al tesorero hay que matarlo, porque es un excelente tesorero, porque el tesorero da la vida por el tesoro. El problema es que vos pusiste de administrador a un tesorero. Ahí está el error. Es como que yo ponga de enfermera a una enfermera de directora de un hospital. Y vos me digas, al final esta mujer, el único que hace es poner inyección, es que es una enfermera, no está para dirigir un hospital. Por supuesto, la iglesia tiene que tener tesorero, protesorero, revisores de cuentas, sí, sí, pero el que maneja el tablero financiero de la congregación es alguien que tiene el don de administración. José no era un tesorero, José era un administrador y debajo de él estaban tesoreros que se llamaban sátrapas, que eran los que contaban el grano, lo guardaban, daban el informe. Sí, sí, pero el que administraba era José. José tenía el don de administración. Y la iglesia tiene que tener, antes que una tesorería, un ministerio de finanzas. Por supuesto, tiene que tener una tesorería, pero tiene que tener un ministerio de finanzas que ministre a la gente, que ministre a la gente, que enseñe a la gente, que haga consejería pastoral. Lo que estamos viviendo, hermanos, sobre todo en materia laboral, es dificilísimo. Y si nosotros no instruimos a la gente, no instruimos a la gente para que entienda la nueva realidad laboral y se pueda desempeñar en el nuevo escenario, se le va a complicar mucho la vida. Ni siquiera va a tener que administrar porque no va a ganar nada. Ahora, eso no lo hace una tesorería, lo hace un ministerio de finanzas. Yo compré más de 100 propiedades para gente de la iglesia, ¿no? Cuando fue la época del gobierno de Menem, que estuvieron los créditos hipotecarios, donde prácticamente salía lo mismo la cuota que el alquiler. Alentamos a la gente a que se comprara su casa, porque si bien es una deuda, es una manera de reciclar dinero, porque la persona también estaba obligada a pagar un alquiler por algo que nunca le iba a pertenecer, mejor que lo hiciera por algo que a la larga iba a ser suyo. Ahora, la gente decía, nunca compré una propiedad, no te preocupes, voy a identificar lo que querés comprar, me contactás con la inmobiliaria y te corres. Y yo me dediqué a negociar esa propiedad, bajarla de precio, acompañar a la gente al banco para que le calzara el crédito, por supuesto sin cobrar comisión ni nada, como un servicio del Ministerio de Finanzas de la iglesia. Así compré más de 100 propiedades. Siempre recuerdo el día de mi ordenación, ¿no? El pastor Deiros ahí dijo delante de toda la congregación que estaba ahí, levanten su mano los que han comprado su casa gracias a la bendición de Dios y la gestión del pastor Daniel. Y eso fue impresionante, ¿no? Tremendo. Y él dijo, a mí no me alcanzan las manos porque me ayudó a comprar la casa de mis 3 hijos.
Me dijo, esto es fruto de tu ministerio, Daniel. Entonces, la iglesia tiene que tener un ministerio de finanzas que pueda agarrar a una persona y enseñarle a hacer un presupuesto mensual de gastos, ayudar a que una familia salga de las deudas de tarjeta y no se endeude más. Entonces, esto es fundamental. Y el administrador tiene que ser fiel a la visión de la iglesia, pero el pastor no se tiene que meter en la instrumentación. Y acá hay que tener bien definidos los roles, porque aún como presidente de confederación he visto cada disparate firmado, y cuando vos preguntás, pero ¿quién firmó? El pastor. ¿Y el pastor qué sabe de esto? Porque hay pastores que son arquitectos, hay pastores que son escribanos, hay pastores que son contadores, hay pastores que son un desastre. Es decir, por eso cuando a veces vas a la iglesia, encima te dice que Dios le reveló el modelo del templo y quedó en desnivel el modelo, porque hay que subir 2 escalones y bajar 3. Y vos decís, pero si Dios es perfecto, ¿cómo le puede haber revelado esto que quedó en estas condiciones? Entonces, el administrador fiel a la visión, pero el pastor dejando instrumentar al que tiene que instrumentar. Cuando construimos el templo nuevo, dudo que el pastor Mreida haya ido a la obra más de 6 veces. A mí yo no necesito que vaya a la obra, de eso me ocupo yo. Por supuesto doy el informe a la iglesia, pero de eso me ocupo yo. Es decir, sí estaba la visión de construir el templo, pero cuando se lanzó la construcción, dijo, el que nos va a liderar en esto es el pastor Daniel. Entonces hay que tener bien definidos los dones y bien definido las actividades, las tareas. Está el que es maestro, el que es apóstol, el que sana, está el que administra. En segundo lugar, enseñanza, ¿no? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el que desechó el conocimiento fue el sacerdote. La gente no tiene problema en aprender. El problema es que muchas veces en las iglesias no enseñamos de sexualidad, no enseñamos de finanzas, no, y la gente queda librada a lo que escucha en la televisión o recibe por ahí. Entonces, el pueblo es destruido no porque le falta diezmar, no porque le falta ir a la célula, no porque le falta venir al culto, lo que le falta es conocimiento. Y en primer lugar tenemos que enseñar sobre el diezmo y la ofrenda. Eso es lo primero, no es lo único. No es lo único. Por eso hay personas que diezman y no prosperan. ¿Por qué? Porque a pesar de que las ventanas de los cielos están abiertas sobre su vida, el dinero que queda en sus manos después de honrar a Dios no lo administran con sabiduría. Pero sí lo primero que hay que enseñar es el diezmo y la ofrenda. Yo voy a congregaciones donde se hace más hincapié en el buffet que en enseñarle al pueblo de Dios a honrarlo con sus bienes. Del diezmo prácticamente no se habla, pero del buffet le dan una manija tremenda. Y a la salida hay empanadas, no cocine hoy, no cocine. Quedó pascualina de anoche, ¿no? Sí, yo digo, llega a haber alguien nuevo en este lugar, ¿no? Y no tengo nada en contra del buffet. La iglesia del centro ha tenido buffet, sobre todo los domingos al mediodía, para que almorzara la gente sola. Pero estoy hablando que lo que abre la ventana de los cielos no son ni las empanadas ni la pascualina. Es honrar a Dios con lo que a Dios le pertenece. Pero también después enseñar, administrar el resto del dinero. Enseñar. ¿Cómo puede ser que un hermano que es plomero, es honesto, trabaja bien, después de 40 años no tiene un ayudante? Nadie le enseñó a delegar, nadie le enseñó a negociar, nadie le enseñó a vender. Y lo más probable es que haya otro que se está enriqueciendo con su trabajo y con su esfuerzo. Y nosotros comenzamos a enseñar a partir de la crisis del 2001. Durante 120 años no se habló de dinero en la iglesia del centro, pero cuando vino la crisis del 2001, el pastor Mreda dijo, hay que enseñar. Vamos a hacer lo que no hicimos en más de un siglo. Y el que tenés que enseñar sos vos, Daniel, porque esa unción está sobre tu vida, no está sobre la mía. Así que yo voy a achicar mi mensaje
y vamos a predicar un mensaje de 10, 15 minutos antes de la ofrenda. Y le digo, pero vos vas a predicar dos mensajes. No, Daniel, ese lo vas a predicar vos. Y ahí comencé a enseñar. Y como la directora de Editorial Certeza era miembro de la iglesia, por eso mis 14 libros están publicados con Certeza, porque ella tuvo la idea de publicar esto y la gente comenzó a prosperar. Y en el 2002, peor año de crisis, tuvimos las ofrendas récord de toda la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente primero se ordenó con el Señor, pero después se ordenó en su propia economía. Y la gente empezó a hacer un presupuesto mensual de gastos, la gente empezó a no salir de garante si no tenía para pagar, a cancelar deudas, y el pueblo creció y pudo progresar. Por eso es fundamental, ¿no? Y algunos dicen que el dinero no hablamos porque aleja a la gente de la iglesia. Nosotros nos la ha traído. Siempre cuento el testimonio de una hermana de la iglesia que me dijo, Pastor Daniel, mi hermana de sangre, mi hermana, tiene que comprarse un departamento. ¿Usted la puede ministrar? Digo, por supuesto que sí. Y vino la mujer, se sentó en mi oficina y me dijo, Pastor, antes que nada, ¿cuántos son sus honorarios? Digo, no, no hay honorarios por esto. Me dice, perdóneme, la inmobiliaria me cobra el 4% masiva de comisión y lo único que hace es mostrarme el departamento. Usted me va a ayudar a negociarlo, a bajarlo de precio, me va a acompañar al banco. ¿Cuántos son sus honorarios? Le digo, le explico, señora. Así como la iglesia no cobra por orar por los enfermos, tampoco cobra por ayudar a que la gente tenga su casa. Es parte del ministerio de la iglesia. Bueno, esa mujer se convirtió y es miembro de la iglesia. Y si vos le preguntás, ¿vos cómo llegaste a Cristo? Te va a contestar, no porque tenía cáncer, sino porque tenía que comprarse un departamento. Y cuando comenzamos a enseñar, los esposos no creyentes de las hermanas de la iglesia empezaron a venir y se bancaban, dicho por ellos, todo el culto hasta que pasaba a dar la enseñanza y decía que déjame escuchar esto. Y al otro domingo volvían y daban testimonio. Pastor, apliqué lo que usted dijo el domingo pasado, pude arreglar con los proveedores, por eso estoy de vuelta acá. Tremendo esto que enseña la Biblia, pastor. Bueno, muchos de esos se convirtieron. Así que a nosotros el dinero no nos aleja a la gente, nos la trae. Depende cómo vos plantees el tema y depende lo que la gente reciba. Porque cuando de 50 enseñanzas, 4 o 5 son del diezmo para que la gente dé, pero las otras 45 son para que la gente prospere, la gente lo que te dice, acá te aman. Porque cuando te hablen de plata, lo que quieren es que a vos te vaya bien. Y obviamente como consecuencia de que te va bien, también tenés que honrar a Dios con lo que a Dios le pertenece. Factor generosidad. ¿eh? No vamos a ver los versículos porque todos lo saben, ¿no? Dios da semilla al que siembra, el que siembra generosamente cosechará generosamente, dad y se os dará, más bienaventurado es dar que recibir, y entonces, ¿por qué no das? Y entonces, ¿por qué hay iglesias que no son generosas? Y es interesante lo que dice, Dios da semilla al que siembra, no al que cree, al que siembra. Por eso hay gente que no cree pero siembra y recibe cosecha abundante. Y otros que creen pero no siembran y no reciben la cosecha. Entonces, primero, generosos para el reino de Dios, generosos para el reino de Dios, para el Consejo de Pastores, para Argentina Oramos por Vos, para la CEBA, generosos para el reino de Dios. He ido a predicar a iglesias donde el pastor me dice que la visión de la congregación es ganar la ciudad para Cristo. ¡Wow! Tremenda visión. Carlos Anacondia fue a hacer una campaña a esa ciudad y no pusieron un peso, no pusieron líderes. Pero ellos dicen que la visión de la iglesia es ganar la ciudad para Cristo. Ahora, hay una realidad. Aunque este pastor se haga el pícaro, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y muchas veces nosotros como iglesia pusimos en campaña del evangelista Anacondia en otras provincias, porque en esas provincias no lo ponían. Y nosotros nos terminamos llevando la bendición que se tendrían que haber llevado los que estaban en ese lugar.
Ser generosos también para los de la casa, ¿no? Los de la casa, ¿no? He sabido de iglesias que a fin de año hacen una cena para agasajar a los líderes que han servido todo el año. Y los líderes que son agasajados tienen que llevar la comida para su agasajo. Me parece que no me expliqué bien. A fin de año hacen una cena para agasajar a los líderes. Y los líderes que son los que van a ser agasajados tienen que llevar la comida para su agasajo. Y en algunos casos le dicen, trae de más. Para comer. La verdad no me agasajes. Déjame así tranquilo. ¿No? Yo he trabajado en empresas que no creen en nada. Sin embargo, se mandaban una fiesta a fin de año y agasaja jamás cobraron. En algunos casos la bebida pone la iglesia, ¿no? Cuando vos ves la marca de la gaseosa, ellos solo la consiguen. Es más, vos ves el color del pomelo y de la naranja, quedan todos los vasitos servidos. Nadie toma nada. Ahora podés poner de primera línea, de primera marca, ¿no? Dentro de tus posibilidades, pero si bienaventurado es dar que recibir, ¿por qué no das? Y así podríamos seguir dando. Generoso para con los pastores, ¿no? Pastores que se han hecho cargo de iglesias y saben que al pastor anterior lo tuvieron en negro. Y en vez de decir acá lo primero que mi primera decisión en esta congregación es restituir, ¿eh? Y con lo que le debemos de aporte a este pastor mínimo hay que comprarle una casa. Y creo que nos quedamos cortos. No, 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 no dice nada. Es más, lo ven en el consejo de pastor, en la convención. Hola, ¿cómo andás? Cachito, fulanito, menganito, todo bien. Sí, sí, y no pasa nada. Entonces, cuidado con esto. Cuidado. Cuidado, porque Dios da semilla al que siembra, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Y muchos me dicen, Daniel, ustedes hacen eso porque pueden. ¿No será que podemos porque hacemos eso? Porque durante años no lo hicimos y vivimos en escasez. Pero a partir de buscar primeramente el reino de Dios y de sembrar generosamente, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido crecer y además disfrutar de poder dar, de poder sembrar, de poder ayudar a otros a que también puedan crecer, y otros nos han ayudado a nosotros. Por eso, alguien que maneja dinero hace muchos años, si tiene que dar una recomendación, mejor equivocarse por más que por menos. Por eso cuando en la iglesia del centro tenemos que darle una ofrenda a un invitado, tenemos que poner en un programa, tenemos que sembrar en el consejo de pastor. Ante la duda siempre damos de más, porque dando de más nunca te vas a equivocar, pero dando de menos, reteniendo más de lo que es justo, podés venir o vas a venir a pobreza. Y por último, sanidad emocional en el liderazgo, ¿no? Dice Génesis 41-44, ahí. Y dijo Faraón, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Autoridad no significa idoneidad. Autoridad no significa idoneidad. Por eso dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, yo tengo la autoridad, pero la idoneidad la tenés vos. Por eso sin ti, ninguno, ni siquiera yo, va a mover una mano, un pie en toda la tierra de Egipto. Este sí que estaba sanito emocionalmente, ¿eh? Sanito emocionalmente. Entonces, cuidado con esto. Autoridad no significa idoneidad. El hecho de que alguien sea el pastor de la iglesia no significa que tenga la idoneidad para hacer todo. Y esto es clave y fundamental. Yo fui el que gerencié el proyecto de la construcción del nuevo templo. Sí, por supuesto, pero la autoridad la tenía el arquitecto. Y si el arquitecto decía que iban 4 columnas, en vez de 2, van 4 columnas. Y cuando comenzamos a construir el templo, el pastor Mraida dijo, quien tiene la
acá quien nos va a liderar es esto. Porque si bien yo soy el pastor principal de la iglesia, la idoneidad para negociar con la constructora y todo esto la tiene el pastor Daniel. Entonces, cuidado con esto. Para esto hay que estar sanito emocionalmente. Y doy gracias a Dios por el pastor Mraida. Lo único que hace con el pastor Sebastián Golucio y conmigo es promovernos. Yo viajo más que él. ¿eh? Yo viajo más que él. Algunos ministerios, lo único que viaja es el pastor principal. Después no se mueve nadie de ahí. Y muchas veces él también viaja, ¿no? Lo único que como él viaja por lo general al exterior, sus viajes son más largos. Y cuando vuelve pregunta, che, cuando yo no estuve, ¿qué tal los cultos? Espectacular, Carlos, predicó Sebastián. Ah, sí, tremenda la unción que hubo en ese culto. Te digo que hace tiempo, Carlos, que no hay un mover de Dios como este domingo que predicó Sebi. ¿Sabés lo que hace el pastor Mnaida? Pasa al frente y dice, buenos días, hermano, qué lindo estar de vuelta acá con ustedes, gracias por las oraciones. Me enteré que predicó el pastor Sebastián y que hubo un mover de Dios tremendo. Bueno, ya que la iglesia está tan bien cuando yo no estoy, quiero avisarle que el año que viene voy a viajar muchísimo más de lo que viajé este año. ¿Sabés qué hace otra persona en lugar del pastor Mnaida? Lo fulmina, Sebastián. Lo fulmina. La esposa le dice, baja ese muchacho de ahí. Es más joven que vos, los chistes son mejores, se te va a quedar con la iglesia. Ahora, sin embargo, él promueve y esto hace que cada uno esté en su rol. Porque muchas veces oramos para que Dios envíe obreros a la mies y Dios envía obreros mejores que nosotros. Pero en vez de nosotros darle el lugar, nos ocupamos muchas veces de quitarlo, por lo cual va a haber que responder delante del Señor. Por eso autoridad no significa idoneidad. Por eso Faraón estaba sanito. Yo soy Faraón, tengo la autoridad. Sin embargo, la idoneidad la tenés vos. Es decir, yo soy el pastor, pero sin que el abogado me diga si hay que firmar estos papeles o no, yo los papeles no los voy a firmar. Es decir, ¿por qué? Porque él tiene la idoneidad, porque estudió y porque obviamente Dios también lo guía para esto. Y líderes, contentamiento. Y cerramos con esto, ¿no? Aquellos que son líderes. Dice ahí en Números que se levantaron contra Moisés 250 varones de renombre de Israel, príncipes de la congregación del consejo, ¿no? Y dice ahí, os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación, acercándolos a él para ministrar en el servicio, y estáis delante de él, y que te hizo acercar a ti, procuráis también el sacerdocio. Entonces hay que enseñarle al liderazgo que cada uno tiene que ocupar su lugar. Cada uno, y cuando uno ocupa el lugar que tiene que ocupar, todos estamos tranquilos. Agradezco las oraciones de muchos de ustedes por el pastor Mraida cuando estuvo tan mal en la pandemia, ¿no? Pero algunos me decían, Daniel, Dios quiera no pase. Pero si Carlos llegara a partir a la presencia del Señor, ¿cómo sigue esto? Hay que buscar un pastor principal, porque ni el pastor Sebastián Golucio ni yo queremos ocupar el cargo del pastor Mraida. Yo soy el pastor ejecutivo y el pastor Sebastián es el pastor que está a cargo de la adoración, lo cúltico y todo lo referido a eso. No estamos haciendo banco procurando el lugar del pastor Carlos. Así que si el pastor Carlos no estuviera, hay que buscar un pastor principal, porque yo no quiero ser pastor principal. Yo voy a ser el pastor ejecutivo de la iglesia de ese nuevo pastor principal. Entonces, cuando esto sucede así, no hay peligro. Todos estamos tranquilos, porque nadie procura el lugar de otro, sino que cada uno procura conservar el lugar que Dios le ha dado. Y entonces no hay amenaza, porque nadie procura el sacerdocio. Lo que uno procura es estar donde Dios lo ha puesto. Entonces, esto trae tranquilidad, esto trae paz y esto trae que uno pueda viajar, pueda irse y saber que tiene la espalda cubierta, porque nadie está procurando su lugar, sino que cada uno procura hacer lo mejor que pueda con la ayuda de Dios la tarea que está encomendado a hacer. Y esto es fundamental, porque por ahí tiene un llamado pastoral y hay que dejarlo abrir una congregación, porque tiene todo el derecho de tener ese lugar. Pero cuando uno ocupa un lugar en la iglesia,
ocupa el lugar que está llamado por Dios a ocupar. En mi caso personal, yo soy el pastor ejecutivo, no me interesa en lo más mínimo ser el pastor principal de la iglesia. Estoy muy feliz haciendo la tarea que hago. Y entonces no hay peligro. Y el pastor Mreida no se quiere meter con las finanzas de la iglesia. Él quiere ocuparse de la visión de la iglesia. Y Sebastián no se quiere meter con la administración. Sebastián ya está planificando los cultos de Navidad para fin de año. Y yo no me meto en los cultos de Navidad, porque a mí no me interesa ni cantar, ni hacer una obra de teatro. A mí me interesa administrar y enseñar. Y el pastor Carlos no le dice las canciones que porque él está ocupado de preparar el mensaje para fin de año. Entonces, cuando cada uno está ocupado de lo que está llamado a hacer, todo fluye y nadie tiene temor de nada, sino por el contrario, cada uno se desarrolla y todos funcionamos como cuerpo en armonía, cuidándonos los unos a los otros y estimándonos superiores, estimando al prójimo como superior a mí mismo, diciendo, en esto Carlos es mejor que yo, en esto Sebastián es mejor que yo, y los otros dicen, en esto Daniel es mejor que yo, en esto Sebastián es mejor que yo, y todos podemos fluir en armonía. Por eso siempre estamos aprendiendo, siempre. Nosotros hemos tenido que aprender a enseñar, hemos tenido que aprender a dar y estamos en proceso, porque hay algunos que nos llevan mucha ventaja en esto y tratamos de aprender e inspirarnos en ellos, porque uno siempre puede mejorar, siempre puede hacer las cosas mejor y siempre puede desarrollarse más para la gloria del Señor. Muy bien, hasta aquí la enseñanza. Esa es una aplicación que se descarga en el celular, tanto en Apple como en Android. Y lo que hay ahí son podcasts que duran 10 minutos, pero además tienen su guía práctica que incluso se puede imprimir y hacer copias. También hay un asistente virtual que ayuda a hacer presupuesto mensual de gastos y todas estas cuestiones. Así que eso se descarga en el celular, tiene una suscripción de 5.000 pesos mensuales, lo que vale, no sé, un café o un alfajor. Y muchas iglesias lo están usando en los grupos pequeños, muchos también lo usan para tener a la iglesia en la misma sintonía, porque si vos el domingo decís, escuchen el podcast 44 que habla de la autodisciplina, vos los tenés a todos en la misma página. Y ahí hay 4 categorías: finanzas personales, desarrollo personal, crecimiento laboral y emprendimientos. Esto no reemplaza los 14 libros, pero lo complementan. Y lo más importante, todos mis materiales se pueden enseñar, compartir, predicar. La autoría del Espíritu no mía. Pero por ahí para enseñar en los cultos sería bueno porque la guía práctica te sirve de bosquejo. Entonces, por ahí antes de la ofrenda, tener una palabrita de 10 minutos, no solo sobre el diezmo, ahí habla de todo, de cómo sacar costos, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo ir a buscar trabajo, cómo vender, cómo negociar. Es decir, es amplísima y siempre se sigue subiendo material. Así que eso, descárguenlo y alienten a la gente. Un podcast de 10 minutos, aunque sea que escuche 1 o 2 por semana, cuando va en el auto, cuando lava los platos. Bueno, eso va a empezar a traer conocimiento y todo el asistente virtual y eso ayuda a hacer un presupuesto mensual de gasto, ordenar la economía. La aplicación tiene 7 años, pero hace un mes y pico, 2 meses atrás, se rehizo toda absolutamente nuevo. Mi hijo es el director de este proyecto, y quedó, la verdad, muy, muy buena y muchos la están usando, incluso compartiendo con gente que no es creyente, que por ahí a través de esto después termina viniendo a la iglesia. Hola, buenos días para todos. Bueno, primero gracias, Pastor Daniel, súper claro como siempre, y también ofrecerles, nosotros como iglesia estamos haciendo en este momento la campaña anual que hacemos todos los años con un material específico y estamos haciendo con el Pastor Daniel González Principios para el Éxito. Lo estamos haciendo, está siendo de muchísima bendición. El material del libro Principios para el Éxito lo bajamos en distintas clases
y realmente está siendo una bendición. Predicamos sobre eso los domingos y demás. Así que ahí dejo en el chat por si alguien quiere este material que nosotros adaptamos. Es exactamente lo del libro, pero adaptado a clase. Ahí dejé mi correo, me escriben y se lo podemos mandar sin ningún tipo de problema. Lo que decía Cintia es importante, ¿no? Ellos incluso compraron los libros para que la gente tenga el libro. Este es un tiempo, no solo con estos materiales, ¿no? Sexualidad, hay un familia, pero hay que enseñar y eso es una inversión. Y yo siempre digo que los pastores, la iglesia tiene que tener una biblioteca. ¿No? Yo lo decía ayer en una congregación. El pastor Mraida tiene su biblioteca, el pastor Sebastián Golucio tiene la suya y yo tengo la mía. Cada uno especializado en la temática. Yo pasé los 480 libros. Para que ustedes tengan una idea, ahí hay alrededor de $15.000 de inversión. Ahora, esos 480 libros, primero lo leí yo, después se lo di a leer a líderes de la iglesia y en muchos casos se le prestan miembros de la iglesia. Y eso ahorra horas de atención pastoral. Entonces, hay que tener una biblioteca donde uno sobre liderazgo, no solo el Matthew Henry y 4 o 5 Biblias, sino libros que uno diga, bueno, a ver, aprender a delegar. Vamos a buscar 2 o 3 libros sobre delegación y primero yo como pastor tengo que aprender a delegar, pero también ustedes tienen que aprender a delegar. Porque por algo las empresas gastan invierten tanto dinero en capacitación. ¿No? Yo trabajé en Coca-Cola de Argentina y recibí capacitaciones extraordinarias. Una vez le dije al gerente, le voy a hacer una pregunta con todo respeto. Usted invierte tanto en capacitarnos a pesar de que mañana nos podemos ir de la empresa y aún nos podríamos ir a la competencia. Y él me contestó, igual es más caro tener a la gente en ignorancia. No hay nada más caro que la ignorancia. Aún aunque vos te vayas con esta capacitación a Pepsi, sale más caro no tenerte capacitado. Entonces, esto hay que aplicarlo en la iglesia. Por ahí al sonidista hay que pagarle un curso, porque ya oramos por el sonidista, ya ayunamos, ya reprendimos, ya profetizamos. Ahora tiene que hacer un curso. Ahora tiene que hacer un curso. Y lo mejor sería que la iglesia le pague el curso. Que le diga, querido, anotate. Ay, pastor, y si me pongo de novio con una chica y me voy a otra iglesia, gloria a Dios, la semilla va a dar fruto en otra tierra. Así que, entonces, esto es transversal, apunta a todo. Pero lo que Cintia decía es clave. Si uno no capacita a la gente en las distintas temáticas, esto va a ser muy complejo. Ahora, si uno los capacita, le está dando la herramienta. Después cada uno decidirá si obedece o no obedece. Ese ya es otro tema. Pero uno por lo menos tiene la tranquilidad de decir, hemos dado las herramientas que hacen falta para formar una familia, para liderar, para el trabajo, para la economía, para lo que fuera. Y repito, mis materiales, como dijo Cintia, lo adaptamos, hagan lo que quieran con ellos, la autoría del Espíritu, así que a mí, lejos de molestarme, me honran que algo que de gracia he recibido, de gracia puede impartir y pueda servir para los demás.